Good morning on this beautiful Sunday morning. Buenos días en esta hermosa mañana de domingo. Today we remember that the Lord Jesus Christ is risen from the dead. Hoy recordamos que nuestro Señor Jesucristo resucitó de la muerte. Let us start with a word of prayer and then we will go into the Bible study this morning. Vamos a empezar con unas palabras de oración y luego daremos inicio a nuestro estudio bíblico de este día. Dear Heavenly Father, Querido Padre Celestial, this morning we want to thank you for our salvation. esta mañana quiero agradecerte por nuestra salvación. And we know that it is because of the sacrifice of your Son that he died and rose again. Sabemos que fue posible por ese sacrificio de tu Hijo, el que murió y resucitó. We ask you that you would guide us this morning in studying your word. Te pedimos que nos guíes en esta mañana mientras estudiamos tu palabra, That we may learn to understand it better and to live a life devoted to you. que podamos entenderlo de la manera correcta y vivir una vida piadosa delante de ti. We pray this in the name of Jesus Christ. Amen. Esto lo oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. All right, so today, as you might have imagined, we will be looking at the resurrection of Jesus. Hoy, como podrán imaginárselo, vamos a estar estudiando acerca de la resurrección de Jesús. And I want you to know that the resurrection is real. It really happened. Y quiero decirte que la resurrección es algo real, verdaderamente aconteció. So if you have your Bibles, please grab your Bible and we will be reading this morning in the book of 1 Corinthians. Si tienes tu Biblia, tómala por favor y vamos a estar leyendo del libro de Primera de Corintios. But before going into that, I just want to look back at last week. Antes de que vamos a dar inicio a esto, quiero que recordemos un poco de la semana pasada. So last week we spoke about the truth of eternal life with God. La semana pasada hablamos de la verdad y de la vida eterna con Dios. And we spoke about the eternal home that awaits us as children of God. Hablamos de ese hogar eterno que como hijos de Dios nos espera. This week, we will be speaking about the one important historical fact that made it possible. Y esta mañana vamos a estar hablando de un hecho histórico muy importante que hizo esto posible. Because of what happened, it made life in heaven possible. Por aquello que sucedió, es por eso que la vida eterna es posible hoy en día. You know, people love to see signs, they love to see miracles, and mostly they like to see it to play with their minds. Yo sé que a las personas les gusta ver señales, milagros y aún juzgar o imaginar en sus mentes. But what we are about to discuss today is so much greater than just a simple miracle. Pero lo que vamos a hablar hoy es algo mucho más grande que un simple milagro. It is one of the great, or maybe the greatest miracle that happened that made our salvation possible. Es el milagro más grande, el cual hizo posible nuestra salvación. And some people have trouble believing that this resurrection really happened. Muchas personas tienen problemas para creer que la resurrección verdaderamente sucedió. We can see this back in the time of the Bible when people saw Jesus performing miracles. Hablamos de los tiempos atrás donde las personas vieron a Jesús haciendo milagros. Some believed in him and some thought he was doing a trick or working with the power of the devil. Muchos pensaron que estaba haciendo un truco, otros creyeron y otros pensaron que actuaba de parte del diablo. Today we will be talking about God becoming human being. Hoy vamos a estar hablando de Dios haciéndose ser humano And that he took our sins upon himself. y cómo tomó nuestros pecados sobre sí mismo. The Bible says, or puts this in a very beautiful way, saying that Jesus became our sins. La Biblia nos lo muestra de una manera muy hermosa, que Jesús se hizo pecado por nosotros.
Jesus lived a perfect life on earth, and then he died for our sins on the cross. Jesús vivió una vida perfecta y luego murió por nuestros pecados en la cruz. But that was not all he did. He did much more than that. Pero Él hizo mucho más que esto. Because after dying on the cross for our sins, after 3 days, he rose from the dead. Porque después de haber muerto en la cruz por nuestros pecados, al tercer día, Él resucitó de la muerte. And because he rose from the dead, he made it possible for us to be forgiven of our sins. Y porque Él resucitó de la muerte, es que hizo posible el perdón de nuestros pecados. He made it possible for us to be forgiven and to have the everlasting hope of living with him in heaven. Hizo posible el perdón de todos nuestros pecados y la esperanza de poder estar con Él por siempre en el cielo. So we give glory to God for that great miracle that he did for us. Así que le damos gracias a Dios por ese grandioso milagro que hizo por nosotros. Now we live in a time when it's sometimes hard to distinguish between real news and fake news. Vivimos en tiempos donde en ocasiones es difícil distinguir las noticias verdaderas de las noticias falsas. And I would like to invite you to think about something that you have seen personally. Y quiero invitarte a que pienses en algo que tú hayas visto personalmente, Something that was very spectacular to you, but only you saw it, or just a few people. algo que sea espectacular para ti, que solo tú lo hayas visto o quizás unos cuantos, unos pocos más. Let me give you an example. Déjame darte un ejemplo. Imagine us talking about people that we heard of, such as Abraham Lincoln, Simón Bolívar, Napoleon. So let us imagine to talk about these people, Abraham Lincoln, Simón Bolívar, or Napoleon Bonaparte. Imaginemos, estamos hablando de personas como Abraham Lincoln, Simón Bolívar, Napoleón Bonaparte. You or I, we have never seen these people personally, Tú y yo nunca hemos visto a estas personas personalmente, but still we believe that they have existed on this world, on this earth, pero aún así creemos que ellos existieron en este mundo, en esta tierra, because you were taught about them in school or other forms, porque fuiste enseñado de ellos en la escuela o de otras maneras, and so you believe that they existed. y es por eso que tú crees que existieron. You wouldn't say it's fake news and that these people are not real or were not real. Tú no dirías que son falsas noticias y que esas personas jamás fueron reales. Neither would I, even though I never met them. Tampoco yo diría algo así, aún sin haberlos conocido personalmente. Now, some would like to put the life, the death, and the resurrection of Jesus also in the category of fake news. Hay algunos que también quieren poner la vida, muerte y resurrección de Jesucristo como noticia falsa. And the reason they want to do this is because if they acknowledge Jesus' life, death, and resurrection, Y la razón por la cual ellos hacen esto es porque si lo admiten acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesús, if they believe everything the Bible says about Jesus and his life here on earth, si ellos llegasen a creer todo lo que la Biblia dice acerca de la vida de Jesús aquí en la tierra, they would have to bend their knees and acknowledge him as Lord, God, and Savior. ellos tendrían que doblar sus rodillas para reconocerle como Señor y Salvador. Many people don't want to do that. Hay algunas personas que no quieren hacer eso. So they rather just say it's not true. En lugar de eso, simplemente dicen, no es verdad. And especially the part of his life, death, and resurrection. Especialmente la parte de su vida, muerte y resurrección. So I hope that this morning we can share some truths with you, Así que espero en esta mañana poder compartir algunas de estas verdades contigo and that we can equip you to know in your mind and your heart that Jesus really is risen. y equiparte mentalmente para que sepas de que Jesucristo realmente existió. So
If you have your Bibles, please turn with me to 1 Corinthians chapter 15. Si tienes tu Biblia allí, por favor, ve conmigo a Primera de Corintios, capítulo 15, And we will first look at the first 3 verses, 1 through 3. Vamos a estar observando los primeros 3 versículos, 1, 2 y 3. I will read them in English, and then I will ask Brother Caesar to read them in Spanish. Voy a leerlo en inglés y luego lo leeremos en español. It says, Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Let's look at the background of this story before digging into it. Vamos a hablar un poco del trasfondo de esta historia antes de profundizar un poco en ello. After spending 18 months with the church in the city of Corinth in Greece, Después de pasar 18 meses con la iglesia de Corinto en Grecia, Paul received information that the church started to struggle with questions. Pablo recibe noticias de que la iglesia empezó a tener ciertas dificultades y preguntas. Questions such as if Jesus' resurrection from the dead was true, Preguntas como si la resurrección de Jesucristo de la muerte era cierta. they wanted to know if it really happened, the way Paul said. Ellos realmente querían saber si eso aconteció. Now, let's look at how Paul dealt with this issue. Vamos a ver cómo Pablo trató con esta dificultad. And we can learn from the way he did it, how to live our lives and how to believe. Y de la manera en cómo él trató con esto, podemos aprenderlo para nuestras vidas de cómo vivirlo. So Paul came into the city of Corinth about AD 50. Pablo llegó a la ciudad de Corintios alrededor del año 85 And there he preached the gospel of Jesus. y luego predicó el evangelio de Jesucristo. As usual, he started with the Jews in the city, and then also he continued preaching to the Gentiles. Él predicó a los judíos que estaban en la ciudad y luego también continuó su predicación a los gentiles. And as a result of that missionary work, he worked with some important missionaries back then. Como resultado de ese viaje misionero, él tuvo la oportunidad de trabajar con algunos misioneros de allí. You might have heard these names like Aquila, Priscilla, Silas, and Timothy. Nombres como Aquila, Priscila, Silas, Timoteo. And the church that he started in Corinth became one of the most important churches in the New Testament times. Y la iglesia que él fundó allí, esa primera iglesia, se convirtió en una de las más importantes iglesias del Nuevo Testamento. And after Paul left the church in Corinth 18 months later, Y después de que Pablo dejó allí la iglesia, después de 18 meses, he received the report we just said about the doubts in the congregation. él recibe este reporte de las dudas que existía en esa congregación. So in the letter of 1 Corinthians, he dealt with this for once and for all to explain the reality of it. Así que en lo que leemos aquí en la carta a los Corintios, él trata con estas dificultades, con esta pregunta que ellos tenían. And he did it for once and for all for them, but also for us. Y él lo dejó claro de una vez y para todas, no solamente para ellos, sino para nosotros también. So now let us start by analyzing the first verse. Así que vamos a empezar a analizar el versículo primero. Paul started by repeating what the subject in question was in verse 1.
Pablo empieza repitiendo la pregunta en cuestión en el versículo 1. And that was the gospel, the good news that he was preaching. Acerca del Evangelio, las buenas noticias que él estaba predicando. Now, what is this gospel? Así que, ¿qué es este Evangelio? We know Pastor Tony Evans likes to explain difficult things in easy ways for us to understand. Sabemos que el pastor Tony Evans, a él le gusta explicar cosas difíciles en un lenguaje muy fácil de entender. And he said once, he gave once a definition of the gospel. Y él nos da una definición de lo que es el Evangelio. And he said, sharing the gospel is simply one beggar telling another beggar where to find food. El compartir el Evangelio es como cuando un mendigo le pide a otro mendigo por comida. One beggar tells the other beggar where to find food. Un mendigo le dice a otro mendigo dónde encontrar comida. So you have the good news and you have to share it with those who are lost like you were once. Así que tú conoces las buenas noticias y debes compartirlas con aquellos que aún están perdidos. The message of salvation through faith in Jesus Christ. That is the gospel. Es el mensaje de la salvación a través de la fe en Jesucristo. Eso es el mensaje, ese es el Evangelio. And the main theme of all that Paul had to preach and teach in the church of Corinth. Y el mensaje completo de lo que Pablo enseñó y predicó. So Paul reminded them what they had heard and what they had received from him when he was working with them. Así que Pablo les recuerda lo que él les había enseñado cuando él estuvo allí con ellos. And he gave them a compliment in this chapter, in chapter 15. Y en el capítulo 15, él les brinda un cumplido. Because he told them that he wanted to compliment them for receiving the gospel and also for believing the gospel. Y él quería felicitarlos por no solamente recibir el Evangelio, sino por creer en el Evangelio. And this belief was the foundation of their faith. Y ese creer era el fundamento de su fe. Let us continue to look at verses 2 and 3. Vamos a continuar viendo los versículos 2 y 3. And here we see that Paul continues on the foundation of faith of the Corinthians. Y aquí vemos que Pablo continúa tratando con el fundamento de la fe de los corintios. But he also spoke about the possibility of some who believed in vain. Pero también habla de la posibilidad de que algunos hayan creído en vano. And Paul was not talking about the possibility of losing their faith or losing their salvation. Pablo no estaba hablando acerca de la posibilidad de que ellos perdieran su fe o su salvación. Because some of them might have left the gospel. Porque algunos de ellos habían dejado el evangelio. But what he was saying was that their possible denial of the resurrection. Pero lo que él estaba diciendo es que posiblemente había una negación del evangelio. The resurrection. De la resurrección. And this resurrection being a very important part of the gospel. Y la resurrección es una parte muy importante del evangelio. This might indicate that some of them had really never believed in the gospel. Y eso podía indicar que algunos de ellos posiblemente nunca habían creído verdaderamente en el evangelio. So what Paul was saying, if you are denying the resurrection, lo que Pablo está diciendo, si ustedes niegan la resurrección, then most probably you never believed. Lo más probable entonces es que ustedes nunca hayan creído. So they were not Christians and then they stopped being Christians. Así que ellos no eran cristianos, dejaron de ser cristianos. But they never were born again to begin with. Porque para empezar, nunca nacieron de nuevo. So like I urged everyone last week is to please make sure, 100% certain that you are saved. Así que como lo escuché la semana pasada, por favor asegúrate de que eres 100% salvo. Paul continued to share with the Corinthians that what he also received, which was the gospel.
Pablo también continúa compartiendo con los corintios lo que él había recibido, que es el Evangelio, and he wanted them to know that he did not make up the gospel, he did not invent it. y también quería dejarle sentado que él no había inventado el Evangelio. He received the gospel by revelation from God, Él recibió el Evangelio por revelación de Dios and also by personal interaction with the other disciples of Jesus, y también por la interacción personal que tuvo con otros discípulos de Jesús, including Peter, including James, and the other apostles. lo cual incluía, por supuesto, a Pedro, a Santiago y los otros apóstoles. Now let us continue to look at this gospel and what it is. Así que sigamos viendo un poco más de lo que es este Evangelio. The first part of the gospel is that Christ died for our sins. La primera parte es que Jesús murió por nuestros pecados. And Christ refers here to Jesus of Nazareth. Aquí con Cristo se refiere a Jesús de Nazaret. And the name is translated from the Greek word Christos. Y la palabra aquí Cristo es traducida de una palabra griega Christos. And in English, this word Christos is said like Christ. Y en inglés se pronuncia esta palabra del griego Christos como Christ. And Christos came from the Hebrew word, the original word. Y Christos viene de una palabra original en hebreo. And that word is Mashiach. Y esa palabra es Mesías. And we say it in English, Messiah, which means the anointed one. Y en inglés se dice la palabra Mesías, que significa el ungido. So the fact that Paul called Jesus here Christ Así que el hecho de que por el cual Pablo llama aquí a Jesús Cristo, this indicated that he recognized the divine nature of Jesus. es que él reconoce la naturaleza divina de Jesús. Another part of the gospel is that he died for our sins. Otra parte del Evangelio es que él murió por nuestros pecados. And that means that Jesus willingly paid for our sins with his life. Y eso significa que Jesús voluntariamente pagó por nuestros pecados con su vida. So he died in your place and he died in my place for Él our murió sins. tomando tu lugar y mi lugar. And the death of Jesus was no accident. It was planned. La muerte de Jesús no fue accidental, fue planeada. It was foretold in the Old Testament thousands of years before. Fue predicha a miles de años atrás en el Antiguo Testamento. And it was foretold many times over and over in the Old Testament. Y en el Antiguo Testamento fue predicha esa muerte. So the death of Christ was part of God's sovereign plan to save mankind. Así que la muerte de Jesús hacía parte de ese plan soberano de Dios para salvar a la humanidad. And it's also important for us to note that Jesus was the only person who could die in our place. Y también vale aclarar que Jesús era la única persona que podía morir en lugar nuestro, Because only he could live a perfect life. porque solamente Él pudo vivir una vida perfecta, He was the only begotten Son of God. el unigénito de Dios. So no one could die for our sins like he did. Y nadie pudo haber muerto por nuestros pecados como Él lo hizo. And what do we mean when we say our sins? What is that? ¿Y qué es lo que queremos decir cuando nos referimos a nuestros pecados? It means every thought, every word, and every action of ours against God. Nos referimos a cualquier pensamiento, palabra o acción que hagamos en contra de Dios. Jesus taught us that it was a condition of the heart. Jesús nos enseñó que era una condición del corazón. And every single human being is in need of salvation. Y cada ser humano en particular tiene la necesidad de la salvación. Because we are
all born guilty of sin before God. Porque delante de Dios todos nacemos culpables de pecado. Let us continue in the same chapter, 1 Corinthians 15, with the next verse, verse 4. Vamos a continuar en los siguientes versículos ahí mismo en el capítulo 15 de Primera de Corintios. I will read verse 4 and then Caesar will read it in Spanish. Voy a leer el versículo 4, luego lo leeremos en español. It says, "And that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras." In this verse, Paul gets to the heart of the matter. En este versículo, Pablo llega al núcleo de esta situación. Paul declares that Jesus died for our sins, Declara que Jesús murió por nuestros pecados and Jesus really died. He really was dead. y Jesús realmente murió por ello. And one way that Paul wanted to back this up was by stating that Jesus was buried. Y una de las formas en las cuales Pablo quiere dar esto por sentado es que Jesús fue sepultado. And maybe you might think, but why is this burial so important? Y muchos pensarán, bueno, ¿por qué esto de la sepultura es tan importante? In ancient Jewish times, a burial was to get rid of something that was unclean. En tiempos antiguos, en la cultura judía, era para deshacerse de algo inmundo. And a dead body was something that they wanted to bury as quickly as possible because it was unclean. Y un cadáver era algo que ellos querían sepultar lo más pronto posible, ya que era inmundo, no era limpio. So anyone touching a corpse was required to go through a whole ritualistic cleansing. Así que cualquiera que tocase un cadáver tenía que pasar por todo un ritual de purificación, just to be able to restore purity once more. solamente para poder restaurar la pureza que tenía. So as a result, bodies were buried as quickly as possible. Así que como resultado de esto, los cadáveres se sepultaban con la mayor brevedad posible to prevent the impurity from affecting more people. para prevenir así que esa impureza afectara a más personas. And today we still see that practice. Y en la actualidad continuamos viendo esta práctica. Usually the funeral was done within 24 hours after the person passed away. Usualmente, el funeral se realiza 24 horas después de que la persona haya fallecido. And this was especially the case when someone was killed the way Jesus was killed. Y especialmente aplicaba esta situación cuando alguien era asesinado de la manera en que Jesús lo fue. If you want to read this for yourself, you can see it in Deuteronomy 21:23. Y si quieres verlo por ti mismo, puedes verlo en Deuteronomio 21, 23. So according to the gospel account, Jesus' body was made ready for burial with spices. Así que conforme a las escrituras vemos que el cuerpo de Jesús estaba listo para ser sepultado con especias aromáticas And it was wrapped in a linen cloth. y fue envuelto en vestiduras. And it's impossible to do this with someone who is alive. Y era imposible practicar esto con alguien que estuviese vivo. You would know if this person is alive or if this person was dead. Tú te ibas a dar cuenta si la persona continuaba con vida o si había muerto. So like we just said, Jesus really did die and he was really buried. ¿Cómo sabemos que Jesús realmente murió y que realmente fue sepultado? But if the story ends with the death and burial of Jesus, Si la historia terminase solamente con la muerte y la sepultura de Jesús, then Christianity would just be another human religion. entonces, si ese fuera el caso, el cristianismo simplemente fuera otra religión como cualquiera. It would be a dead religion and it would fade away like all the others.
y sería una religión como cualquiera de las demás, una religión muerta. But we know that Jesus splits history in two with his life. Pero sabemos que Jesús parte esto en dos a través de su vida. He splits the calendar of time. Él partió el calendario del tiempo. He changed the world, and his impact never left the world the same again. Él impactó el mundo y ese impacto jamás permitió que el mundo fuese el mismo desde entonces. This would have never happened if Jesus did not really die. Y esto jamás hubiese sido posible si Jesús no hubiese muerto verdaderamente. So we thank God that the story did not end with just the death and the burial of Jesus. Así que le damos gracias a Dios porque la historia no termina solamente con la muerte y la sepultura de Jesús. Because Paul went on to say that the most important part was that after his death, he was raised to life again. Y como Pablo lo indica, la parte más importante de todo esto es que después de su muerte, Él resucitó, volvió a la vida nuevamente. And this he did after 3 days of being dead. Y esto lo hizo después de 3 días de haber estado muerto. In the Greek language, the word Paul uses for to rise again Y en el griego, la palabra aquí que Pablo usa para referirse a resucitar, does not only indicate that Jesus was raised from the dead back then, 2,000 years ago, no solamente indica que Jesús resucitó 2000 años atrás, but it also means that Jesus continues to being alive. pero también indica que Jesús continúa vivo. So he rose 2,000 years ago, more or less, Así que más o menos resucitó 2000 años atrás and he never stopped being alive after that. y después de ello, Él continúa con vida. He will forever be alive, and we thank God for that. Y por siempre permanecerá vivo y damos gracias a Dios por ello. And Paul also showed that this was foretold in the scriptures about Jesus' resurrection. Y Pablo también nos muestra que esto había sido escrito en las Escrituras. And when you read the New Testament, you see that Jesus prophesied about this as well. Y cuando lees el Nuevo Testamento, encontrarás que Jesús también profetizó acerca de este acontecimiento. So Jesus said more than once that he would be killed and that he would rise again. Jesús en más de una ocasión dijo que iba a ser muerto y que iba a resucitar. And I'll just give you some quick examples to that. Y voy a darte unos ejemplos de ello. Jesus said you would destroy this temple and he would rebuild it again in 3 days. Jesús les dijo en ese entonces, ustedes pueden destruir ese templo y yo a los 3 días lo reconstruiré. That was in John chapter 2. Eso fue en Juan capítulo 2. He also said that the Son of Man would suffer and rise again after 3 days. Él también les dijo que el Hijo del Hombre iba a sufrir la muerte y que después de 3 días iba a resucitar. We can see this in Mark chapter 8 and chapter 9. Podemos verlo en el Evangelio de Marcos capítulos 8 y 9. This was Jesus foretelling his death and resurrection. Aquí Jesús estaba prediciendo acerca de su muerte y resurrección. We also remember the story of Jonah, También recordamos la historia de Jonás, where Jesus said that he would give the sign of Jonah being 3 days in the belly of the fish and then coming back. cuando Jesús les contó la historia y les dijo que el Hijo del Hombre iba a estar como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez y luego iba a regresar. We can see this in Matthew chapter 12 and Luke 11. Podemos verlo en Mateo capítulo 12 y en Lucas capítulo 11. But you might still ask, so how do we know that it really happened? Pero quizás todavía te preguntes, ¿cómo podemos saber que esto verdaderamente sucedió? What, if any, objective evidence do we have for this resurrection? ¿Qué evidencia objetiva tenemos de esta resurrección?
Let us continue to read in the same chapter of 1 Corinthians 15. Continuamos leyendo en el mismo capítulo de Primera de Corintios, allí en el capítulo 15. Let us look at the verses 5 through 8. Vamos a ver los versículos 5 hasta el 8. It says, and that he was seen of Cephas, then of the 12. After that he was seen of above 500 brethren at once, of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep. After that he was seen of James, then of all the apostles, and last of all he was seen of me also, as one born out of due time. Y apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Paul continues in verse 5 with a list of eyewitnesses of the resurrection. Pablo continúa en el versículo 5 con la lista de testigos oculares de la resurrección. Paul mentions Peter. Menciona a Pedro, Paul mentions the 12. menciona a los 12. Then he mentions 500 brethren. Luego de ello menciona en el versículo 6 a 500 hermanos. And then Paul mentions himself. Y luego Pablo hace mención de sí mismo. What these people had in common was that they did not hear about it, but they saw it with their own eyes. Lo que estas personas tenían en común es que no solamente escucharon de él, sino que lo vieron con sus propios ojos. They saw the resurrected Jesus. Ellos vieron a Jesús resucitado. They were eyewitnesses who could say that Jesus had appeared to them in bodily form after being dead. Ellos fueron testigos oculares que podían afirmar que vieron la resurrección corporal de Jesús después de que había muerto. That must have been a great experience. Eso tuvo que haber sido una grandiosa experiencia. Now, using a sort of a chronological roll call, Usando aquí una especie de chronological, protocolo cronológico, Paul listed those to whom the Lord appeared, beginning with Cephas. Pablo empieza a hablar de a los que se les apareció, comenzando con Cefas. And Cephas, as we know, is the apostle Peter. Y Cefas, como sabemos, es el apóstol Pedro. And Peter was often credited as being the leader of the 12. Y también vemos aquí a Pedro como el líder de los 12. The next group that Paul mentions was the 12. El siguiente grupo que Pablo menciona es a los 12. This title referred generally to the group of men Jesus called his disciples. Esto generalmente se refiere al grupo de personas que Jesús llamó para ser sus apóstoles, sus discípulos. In verse 6, Paul goes even further, En el versículo 6, Pablo va aún más adelante. and he went further by claiming that Jesus was seen by a group larger than 500 men at once. Y va al punto de decir que fue visto por un grupo de más de 500 personas a la vez. Now, this large group of people would have Este- impressed people. Este gran grupo de personas fueron personas imperfectas. Now, it would have impressed people who had doubts. That means- Eran personas que habían quedado impresionadas porque ellos tenían dudas. So, if you had to say that there are eyewitnesses, Si tú dijeses que fueron testigos oculares and you would give a list of all those who saw Jesus, y dieras una lista de todos aquellos que vieron a Jesús, Paul started with Peter and the apostles, Pablo comenzó con Pedro y los apóstoles, and then he says a group larger than 500 men at once. luego menciona un grupo de más de 500 personas al mismo tiempo que lo vieron. It would be hard for them to lie together. Era muy difícil que todos estos juntos llegasen a mentir. And then he continues with adding himself to that list.
Luego, él continúa agregándose a sí mismo en esta lista. Now, this list was about maybe 20 years after Jesus was raised from the dead. Esta lista se escribe quizás 20 años después de que Jesús resucitó. Some of the 500 men had died, Algunos de esas 500 personas habían fallecido, but remember that Paul was writing to the church in Corinth. mas recuerden que Pablo le está escribiendo a la iglesia en Corinto. So it was like an invitation. Go and ask all of them, if they saw Jesus. Es como si fuese una invitación diciéndoles, vayan, pregúntenles a ellos acerca de Jesús. Because some of those 500 died, but many are still alive back then. Porque en ese entonces, o para ese entonces, de esas 500 o más de 500 personas, muchos habían muerto, pero aún muchos continuaban con vida. So let us go back to the list that Paul was giving. Así que regresemos a la lista que Pablo nos brinda. Paul included James, who was the half-brother of Jesus. Pablo aquí incluye a Santiago, el cual era medio hermano de Jesús. Now, if you know the gospel account, you know that James was not a believer from the beginning. Si conoces lo que la escritura nos narra, sabemos que Santiago al principio no fue un creyente, But we know that at some point he was born again. pero sabemos que en algún punto él nació de nuevo. So James was a skeptic of who Jesus really was. Así que Santiago era escéptico de quién era realmente Jesús. And maybe it was difficult for him to believe that Jesus was the Son of God. Y quizás era difícil para él el creer que Jesús era el Hijo de Dios. But something had to persuade him to believe that Jesus really was the Messiah. Pero algo lo llegó a persuadir para que llegase a creer que realmente Jesús era el Mesías. Maybe it was his resurrection. Quizás fue su resurrección. We don't know. No lo sabemos. But what we do know is that he was not a believer, and then he became a believer and he saw the resurrected Jesus. Lo que sí sabemos es que antes de ello no era creyente, que después de un tiempo se hizo creyente y pudo ver a Jesús resucitado. Now, if we go back to the list, we see that Paul includes himself as an eyewitness. Regresando a la lista, vemos que Pablo se incluye a sí mismo en la lista de testigos oculares. Paul had seen the risen Lord because Jesus appeared to him on the road to Damascus. Pablo había visto al Señor resucitado, ya que él se le apareció cuando Pablo iba camino de Damasco. And we know that this encounter with Jesus on that road changed Paul's life forever. Y sabemos que este encuentro de Pablo con Jesús en ese camino transformó la vida de Pablo para siempre. It even changed his name from Saul to Paul. Aún su nombre cambió, pasó de ser Saulo a llamarse Pablo. And he became a zealous preacher of the gospel of Jesus. Y se convirtió en un predicador muy celoso del Evangelio de Jesucristo. But on the road to Damascus, he was going to arrest and kill Christians. Ya que camino a Damasco, él iba con cartas para arrestar y hacer asesinar cristianos. So something drastic changed Paul's mind about Jesus. Así que algo drástico cambió la mentalidad de Pablo acerca de Jesús. Paul met the risen Jesus. Pablo se encontró con Jesús resucitado. Now, like I said before, I hope that this Bible study can give you tools. Como se los he dicho anteriormente, yo espero que este estudio bíblico les brinde las herramientas Tools to defend your faith and the life and the death and the resurrection of Jesus. herramientas para defender la fe, la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. I've mentioned that you know about certain people who lived in the past. Te mencioné de ciertas personas que vivieron ya en el pasado. People like Abraham Lincoln and Simón Bolívar. Personas como Simón Bolívar o Abraham Lincoln.
Can you imagine if you had to give your life to die to testify about one of these men? Imagínate si tuvieses que dar tu vida para testificar acerca de uno de estos hombres, Because people were starting to say that they're not real and they did not really live in the past. porque las personas podrán empezar a decir que no fueron reales y que no existieron en el pasado. You could just deny about ever hearing about them. Tú puedes negar cualquier existencia de ellos Just to save your life. solamente para salvar tu vida. Or you could say that you heard about them, but you never met them. O puedes permanecer diciéndoles que has escuchado de ellos pero que jamás los conociste. You could say many things just not to be killed because of the life of these men. Puedes decir muchas cosas solamente para no ser asesinado por causa de estos hombres. Now the Bible and also history shows us that this was different when it came to Jesus' life. Y la Biblia nos enseña que al tratarse de Jesús y de su vida esto es algo diferente. Because many people died voluntarily because they refused to stop believing in Jesus. Ya que muchas personas murieron por negarse a decir que no creían en Jesús. These people could not say that Jesus was not the Son of God. Estas personas jamás podían llegar a decir que Jesús no era el Hijo de Dios, They believed in the life and the death and the resurrection of Jesus. porque ellos creían en la vida, en la muerte y en la resurrección de Jesús, Even if it cost them their lives. aun si llegase a costarles la vida. And some were given the choice to testify that they believed the lie. Y a algunos se les daba la oportunidad de decir That they believed the lie. que ellos creyeron la mentira, But they chose to say, no, we really believe in Jesus. pero no, ellos decidieron decir que realmente creían en Jesús. And it cost them their lives. They were killed for that. Y a muchos les costó sus vidas, fueron muertos por ello, Because they knew that Jesus was real. porque ellos sabían que Jesús es real. They knew he died for their sins. Ellos sabían que Él había muerto por sus pecados And they knew he was raised from the dead. y ellos sabían que Él había resucitado de la muerte. Some of these people left their homes, their jobs, their families. Muchas de estas personas dejaron sus trabajos, sus familias, sus hogares, They left their security to serve the Lord Jesus Christ. dejaron su seguridad para servir al Señor Jesucristo, Because they believed in the resurrected Jesus. porque ellos creían en un Jesús resucitado. And God used these people to spread the gospel around the world. Y Dios usó a estas personas para esparcir el Evangelio alrededor del mundo. And God is still doing that. Y Dios continúa haciendo lo mismo. But my question to you this morning is, Mas mi pregunta en esta mañana para ti es la siguiente. does the faith of these people reflect your faith? ¿La fe de esas personas se ve reflejada en tu fe? Do you believe so much in the risen Lord that you would put your life down if it was necessary? ¿Crees en nuestro Señor resucitado a tal punto de poner tu vida en riesgo? Are you willing to lose it all to gain eternal life? ¿Estás dispuesto a perderlo todo por ganar la vida eterna? Do you really believe that Jesus is the perfect Son of God who died for your sins? ¿Crees que realmente Jesús es el Hijo de Dios perfecto y que murió por nuestros pecados? Do you really believe that he rose again on the third day? ¿Realmente crees que Él al tercer día resucitó? We have some testimony of people in the Bible who spoke about Jesus. En la Biblia tenemos el testimonio de muchas personas que hablaron de Jesús. Judas
who was supposed to be a friend and later betrayed him. Por ejemplo, sabemos de Judas, que se llamó un seguidor y luego le traicionó. He said, I have sinned in that I have betrayed innocent blood. Y él llegó a decir, yo he visto y he traicionado sangre inocente. So he knew who Jesus was. Así que Judas sabía quién era Jesús. We see Pilate, who also spoke about Jesus. También vemos otras personas como Pilatos que hablaron de Jesús. Pilate wanted to convict Jesus to please the people. Pilato estaba dispuesto a condenar a Jesús solo para complacer al pueblo. But he had to testify to the chief priest and to the people the following. Pero él tuvo que testificar delante del sumo sacerdote y de las personas que estaban allí. He said, I find no fault in this man. Y Pilato dijo, no encuentro culpa alguna en este hombre. That is in Luke 23:4. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 23. We see Peter, who walked 3 years with Jesus and saw him close by. También vemos a Pedro, que caminó 3 años con Jesús viéndole muy de cerca. He declared in the letter of 1 Peter 2:22, Y él nos dice en la carta de Primera de Pedro, versículo 2, versículo 22, he said, who did no sin, neither was guile found in his mouth. él dijo que el que fue hallado sin culpa ni nunca se encontró nada malo en sus labios. And lastly, we see Paul himself. Y finalmente vemos a Pablo mismo. He said in the book of 2 Corinthians 5:21, Vemos en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, he said, for he hath made him to be sin for us, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, who knew no sin, that we might be the righteousness of God in him. para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. So now I ask you, like Jesus asked the apostles and he asked Peter, Así que ahora yo te pregunto, de la misma forma en que Jesús le preguntó a los apóstoles y a Pedro, who do you say that I am? ¿quién dices tú que soy yo? Who is Jesus to you? Para ti, ¿quién es Jesús? To wrap it up this morning, I would like to say the following. Para terminar en esta mañana quisiera decir lo siguiente. The resurrection of Jesus is the most robust answer of what happened in Jerusalem 2,000 years ago. La resurrección de Jesucristo es la respuesta más robusta, más contundente de lo que sucedió en Jerusalén hace 2000 años. What will you do with that truth? ¿Qué vas a hacer con esa verdad? In the first place, trust. En primer lugar, debes confiar. Commit your life to the risen Christ. Compromete tu vida con Cristo resucitado. I urge you to do it today while you still can. Y yo te impulso a que lo hagas hoy cuando aún tienes tiempo. In the second place, read, educate yourself. En segundo lugar, lee, edúcate a ti mismo. You can read books about the resurrection of Jesus, such as Cold Case Christianity. Y puedes leer libros que hablan de la resurrección como el caso frío del cristianismo. It is a book written by Jim Warner Wallace. Es escrito por el señor Wallace. Or you could read a book called Jesus. O puedes leer el libro llamado Jesús. It is written by Tim LaHaye. Escrito por Tim LaHaye. These books will give you tools to know how to defend your faith and to really strongly believe in the resurrection of Jesus. Estos libros pueden darte herramientas de cómo defender tu fe y tu creencia en Jesucristo.
And lastly, we need to share. Y finalmente, debemos compartir. Think of someone who needs to know the truth of the resurrection of Jesus. Piensa en alguien que necesita conocer de la verdad de la resurrección de Jesús. Write that person's name and pray for that person. Escribe el nombre de esa persona, ora por esa persona. Pray for an opportunity to share about Christ's resurrection. Ora por una oportunidad para compartir con esa persona acerca de la resurrección de Cristo. And use the truth you have on the resurrection to declare to that person. Y tú que tienes la verdad para declarársela a esa persona, Share your personal testimony with them and let them know how you came to Christ. comparte tu testimonio personal con ellos y déjales saber de Jesucristo And why they need Christ like you did. y por qué ellos necesitan a Jesús como tú. Let us thank the Lord this morning that we are celebrating the resurrection of Jesus. Agradezcamos al Señor en esta mañana por estar celebrando la resurrección de Jesús Let us do that in prayer. y hagámoslo en oración. Lord, we thank you this morning Señor, en esta mañana te agradecemos that we know beyond every doubt que tenemos certeza más allá de cualquier duda that you really rose from the dead after dying for our sins. de que después de que moriste por nuestros pecados, resucitaste de la muerte. Help us to use this truth in these challenging times Ayúdanos a compartir esta verdad en estos tiempos desafiantes to let the world know that they need you just as we needed you. para dejarles saber al mundo que te necesita al igual que nosotros te necesitamos. Give us the courage to do this. Danos el aliento para hacerlo, el coraje para hacerlo. Give us the opportunity to do this. Danos la oportunidad para lograr hacerlo. And then we can obey you by sharing your word with others. Y luego que podamos obedecerte compartiendo de esto con otros. We ask that you would bless our church this morning. Te pedimos en esta mañana que bendigas nuestra iglesia, Protect us all, protégenos a todos. and also for the community of Aruba También te pedimos por la comunidad de Aruba and of the whole world who is going through a difficult time. y por el mundo entero que está atravesando por este tiempo de dificultad. May everyone in this world raise their eyes and look unto you. Que todos en este mundo levanten su mirada, te vean a ti. You who are the only one who can save us all from everything that we fear. Tú eres el único que puede salvarnos de todos nuestros temores. We thank you for everything in the name of Jesus Christ. Amen. Por todo esto te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. I invite you to stay tuned to follow the service in a short while with us. Yo los invito para que continúen allí y sigan viendo el servicio a continuación. God bless you all and have a nice Sunday. Nice Easter. Dios los bendiga a todos y que tengan un buen domingo.